Bendiciones para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos, ¿no? Qué bueno verlos a todos ustedes en esta mañana. Qué bendición tenerles en este lugar y que podamos juntos reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es muy lindo, es muy lindo. Es una bendición siempre poder reunirnos para escuchar la palabra, para poder compartir, para poder vernos el rostro. Y lo bueno es que nos vemos cada 8 días. ¿Sí o no? Entonces, la bendición de tenerles aquí para poder disfrutar de su presencia. Antes de ir como tal a lo que es la palabra del Señor, me gustaría darle algunos anuncios rápidos. El primero, contarles que tenemos nuestra clínica para el alma el 20 de julio. Para los que de pronto no conocen qué es nuestra clínica, o lo que celebramos como Clínica para el Alma, es un retiro que nosotros realizamos y hacemos de cuando en cuando en el año, y especialmente aprovechamos días festivos pensando en que muchas personitas entre semana y algunos incluso fines de semana trabajan. Entonces lo celebramos particularmente un festivo, y en este espacio lo que hacemos es ministrar, damos espacio a la ministración, a la oración, a tener esos encuentros especiales con el Señor y a ministrar algunas áreas importantes que, como bien su nombre lo indica, clínica para el alma. Entonces en la parte del alma ministramos, y es bien importante y bien interesante hacerlo. Entonces, por esa razón les queremos invitar a que por favor puedan participar, se puedan inscribir y puedan disfrutar de ese espacio que es bien importante y bien interesante. Amén. Entonces, súper invitadísimos todos para que puedan venir a la Clínica para el Alma, que es un espacio bien importante que celebramos en la iglesia. Está bien. En segundo lugar, contarles que siempre, como es costumbre, finalizando nuestros meses, tenemos vigilia el último viernes de cada mes, y este mes de junio vamos a tener nuestra vigilia. Entonces también invitadísimos. Siempre la realizamos de 7 de la noche a 10 de la noche, y son espacios también lindísimos de ministración, de escuchar la palabra, de orar por cosas que a veces de pronto dentro de los servicios y las celebraciones no lo alcanzamos a hacer. Esos espacios de vigilia los tenemos bien presentes para que podamos entonces orar y ministrar ese tipo de cosas. De verdad que los invito a estos espacios. Hay cosas que no se van a solucionar si no es de rodillas. ¿Sí o no? Cosas que no se solucionan de otra manera si no es clavando, buscando la presencia del Señor, y pues nosotros seguimos creyendo que esa es la manera, y por eso les invitamos a estos espacios. Muy bien. Después de escuchar estos anuncios y de también pedirle, como el anuncio nos decía, del teléfono en silencio, pues para evitar la menor distracción posible, le quiero pedir por favor de que se cerciore de que realmente esté. No empiecen de pronto a llamarlo, a cobrarle la plata que usted debe. Eso no, ahorita no. Ahorita es tiempo de escuchar la palabra. Como ustedes bien saben, nuestro espacio no es tan grande, así que también le quiero pedir que minimicemos la ida al baño. Hay que hacer chichi antes de venir a la iglesia. Seguro que sí, ¿verdad? Entonces minimicemos en lo posible. Si de pronto hay alguien que por temas ya de salud necesite, en el tercer piso tenemos baño, entonces a la parte de atrás le invitamos, nuestros servidores están listos ahí para que usted pueda ir al baño si lo necesita, pero si no, le invitamos a que esté entonces ahí súper concentrado y disfrutando de lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Estamos entonces listos para lo que el Señor quiere decirnos? Aleluya, bien. Muy bien. Quiero comenzar diciéndole que para el 2019 se viralizó un video de un niño llamado Carlos Milanesi, de 11 años él. En el 2019 tenía esa edad. Argentino, por cierto, este niño, y participaba de un programa de talentos, un show de talentos en Argentina, en un programa llamado Genios de la Argentina. Y allí en el programa se viralizó su video por la sencilla razón, todavía no, ahorita mi hermana, tranquila, no se preocupe, gracias, más linda la hermana, siempre está atenta. Se viralizó el video, un video donde él no se viraliza el video por su canción o porque cantó, fue a participar para cantar, pero no se viralizó el video por su canción o porque cantó, sino por las palabras que él mencionó y dijo cuando el presentador le pregunta quién lo está acompañando a presentarse al reality de talentos. Y las palabras que él dijo conmovieron a todo el mundo. Palabras que, por cierto, hasta el día de hoy por ahí en redes sociales
hemos escuchado o hemos visto. De seguro has visto el video. Te quiero mostrar una partecita de lo que él dice cuando le preguntan quién lo está acompañando a su reality show. Escuchemos, veamos. Cuando yo sea grande me voy a poner el apellido Carlos Gustavo Cisneros con el nombre de él. Mira lo que he logrado, Gabriel. Qué hermoso. ¿Cómo es Carlitos? Un 10. Qué hermoso. Hermoso que te digan eso. Claro, papá, Bien, no sé si usted notó, pero en el video hay una particularidad y es que el señor Cisneros no es el padre biológico del niño. Y al parecer el niño con sus palabras habla de lo maravilloso que ha sido tener un papá, de lo maravilloso que ha sido que este personaje, el señor Ariel, haya llegado a su vida un día y le haya dado esa figura que tanto este niño se nota que necesitaba. Y sabe, le quiero contar que el año pasado Carlitos cumplió 18 años y cumplió lo que prometió este día. Se cambió el apellido a Cisneros. Lo puede encontrar en las redes sociales porque, por cierto, ahora es un cantante famosito, el chico. Aquí se catapultó y Dios le dio la oportunidad y se cambió ahora su apellido a Cisneros. Y me pareció maravillosa esta historia que nos narró, que podemos ver reflejada en estos personajes. Y yo considero que el señor Ariel Cisneros es el ejemplo de que todavía hay padres valientes, que todavía hay papás que son ejemplo, que todavía hay hombres responsables que se han puesto la 10, como solemos decir cuando hablamos de responsabilidad. Definitivamente, por personas como él es que consideramos que vale la pena celebrar este tipo de fechas. Y nosotros en la iglesia siempre hemos querido sacar espacios de este tipo para poder ministrar y hablar acerca de los roles y de las figuras de la familia que son bíblicas, por cierto, que están en la palabra y que la Biblia tiene mucho que decirnos. Y por eso consideramos pertinente celebrar y honrar esta figura que para nada está mandada a recoger. Y lo digo de esta manera porque queremos celebrarlo a pesar del estigmatismo que existe. Yo creo que para la mayoría no es un secreto que hoy en día la figura paterna está muy marginada. Lamentablemente no se siente tanto como a veces hablar del Día de la Madre. El Día de la Madre tiene incluso un poco más de fuerza cuando hablamos de mamás. Y de alguna manera ellas se lo han ganado, se lo han merecido, lo han hecho. Pero definitivamente, señoras y señores, considero que todavía hay papás que merece que les honremos públicamente y que digamos muchas cosas que la palabra también del Señor nos enseña. Tengo que decir que celebrar el Día del Padre para muchos puede ser doloroso, triste. Incluso yo conozco gente que no le gusta para nada estas fechas porque hay un mal recuerdo de esa figura. Hay un mal recuerdo. Hay una mala percepción o algo feo que se recibió acerca de esta figura porque de pronto no estuvo presente o porque de pronto si estuvo es como si nunca hubiese estado, o de repente porque fue una persona que lamentablemente estuvo por temporadas, por momentos, o porque definitivamente causó heridas en el corazón. Entonces, por esta razón, yo considero que tenemos que desempolvar lo que realmente la palabra del Señor nos quiere mencionar acerca de esto. Y como siempre he dicho en los mensajes, hay cosas de este tipo de celebraciones que hay que decir y que la iglesia necesita escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Yo considero que cuando se habla de madres o de padres, no hay que hacer la distinción, invitar solo las madres o solo los padres. Yo considero que es bueno que estén hijos, que es bueno que estén presentes madres en este caso, porque ellas necesitan escuchar cosas para comprender y también para que Dios les hable. Yo creo que al leer la Biblia no hay estigmatismo. No he encontrado ningún versículo que diga esto solo léanlo las mujeres.
Esto solo léanlo los hombres. Consideramos que la palabra nos pega a todos y considero que el Señor quiere reconciliarnos con este tema hoy delante de su presencia. Pero hay algo importante que quiero rescatar en primer lugar del señor Ariel Cisneros y de su hijo Carlitos. Y es que ellos demuestran que la paternidad es mucho más que ADN. La paternidad es mucho más que ADN, más que genética, más que biología. Considero eso. Y incluso es una verdad que se ha compuesto o se ha dicho en proverbios, en canciones, en poemas. Padre no es el que engendra, ¿sí o no? Una realidad que muchos hemos dicho y hemos escuchado en diferentes canciones, en diferentes poemas. Definitivamente el rol de ser padre o de ser madre también, o ese tipo de roles tan intrínsecos en la palabra del Señor, pero también tan vívidos en nuestro diario vivir y en nuestras familias, realmente es un rol que no se gana por título, que no se gana porque simplemente prestaste el vientre o lo engendraste, sino que definitivamente se lleva el mérito por la función. Y no hay nada mejor en la vida que cualquier cargo realmente tengas el título por la función más que por la posición o el título. Y ser papá o ser mamá sí que se lleva ese premio, porque un papá o una mamá no solo fungen como padres en el caso de que sean biológicos, sino que también a veces tienen que echar mano y tienen que ser muchas profesiones a la vez. ¿Cuántos papás o mamás aquí no les ha tocado ser médicos también? Entonces saben, tienen sus agüitas y todas esas cosas y saben cómo bajar la fiebre y saben qué le duele al niño. A mí me impresiona siempre, ¿verdad? Fuera de chiste, parece común pero no es tan común, que un bebé llore y la mamá sepa qué es. ¿No le parece maravilloso eso? Pero también tienen que fungir a veces como coach o psicólogos. ¿Cuántos papás o mamás han tenido que sentar a dirigir? O también han tenido que ejercer profesiones como orientadores, como maestros, porque hoy en día que yo sepa, las tareas son más para los padres que para los hijos. Entonces uno ve hasta los abuelos hoy en día haciéndole tareas a los muchachos, ¿no? Son maestros, pero ni hablar de esta maravillosa y linda profesión. También son héroes. Los padres y las madres de alguna manera son héroes, héroes sin capa, pero héroes al fin. Y definitivamente, si hablamos de esto en la Biblia, hay una persona que el Señor lo convirtió en papá sin ser el papá biológico. Lo invitó a que fuera o a que fungiera este rol, no tanto biológicamente, sino por la labor, y más que por la labor, por designio divino. Señoras y señores, les estoy hablando de José, el padrastro de Jesús. Un hombre que fue invitado a ser padre y hecho padre, mas no por biología, mas no porque haya engendrado al hijo. Y la palabra nos cuenta particularidades y nos demuestra que la paternidad es posible y es mucho más que ADN, incluso en esta maravillosa historia. A mí siempre me ha parecido maravilloso cómo Dios en la palabra siempre usa y siempre toma aquello que nosotros no tomaríamos, como dos personas extremadamente jóvenes, y sin querer herir susceptibilidades en este lugar, pero tengo que decirlo, estoy que lo digo, tengo que decirlo. Pero te tengo que contar que para la tradición y para la época de estas dos personitas, María quedó embarazada y no tenía más de 14 años. Y el José tendría por ahí unos 20. Pero según la tradición y el tema judío, y habiendo hecho algunos estudios de la teología, se sabe que María pudo haber quedado embarazada no mayor a los 15 años. Y con esto no estamos avalando lo que usted ya sabe y entiende. Pero solo te quiero contar ese detalle porque es un detalle no menor. Lo cierto es que en la Biblia descubrimos a un señor que lo podrían haber hecho papá a la fuerza. Él no conoció el niño, pero sí primero conoció el rol: ser papá. Y entonces la palabra del Señor nos cuenta una maravillosa historia en Mateo capítulo 1, versículo 18, y dice así. Este es el relato de cómo Jesús nació, o de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo.
José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Era de esperarse, ¿no le parece? Pues que con la persona que uno se va a casar le salga y le diga: es que estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted creería ese cuento? Está como difícil de creer, ¿no? Y entonces la palabra del Señor nos dijo que José, seguramente dolido, quiso romper el compromiso secretamente para no avergonzar a María y desaparecerse. 20, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Versículo 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre, ¿cómo? Señores y señores, les presento un padre que lo volvieron padre. Un hombre que lo volvieron papá. Lo volvieron papá por un maravilloso propósito que el Señor tenía. Pero rescatando la vida de José dentro de estos textos, yo descubro que José nos demuestra que la paternidad definitivamente es mucho más que ADN. Es mucho más que engendrar. Es mucho más que eso. Y eso es lo que precisamente queremos resaltar el día de hoy, celebrarlo, pero también recordarlo y contárselo a aquel que no lo sepa o que lo ignore. Por eso dije al principio que esta palabra es para todos los que estamos presentes en este lugar. Por eso, a la luz de este texto bíblico, me encantaría contarte por lo menos 3 implicaciones, 3 cosas que implica la paternidad, que encuentro en la vida de José fungiendo como padre del más maravilloso ser del mundo, que es Jesucristo. Y en primer lugar, la paternidad implica sacrificio. Señoras y señores, José, antes de conocer al bebé, conoció el costo de ser papá. Y entendió, y la presentación que Dios le hace para lo que quiere invitarlo a ser padre, primero le implicó un profundo dolor. Un dolor que casi acaba con el plan que esta parejita tenía. ¿Se imagina a José pintándole pajaritos en el aire a María? Mija, si usted se casa conmigo, yo le compro burro, porque en ese tiempo no había... Era la forma, los expertos dicen que la forma de conquistar una dama en el tiempo de Jesús era comprando burro o camello. Y me imagino a José con un plan maravilloso con María, de tener una vida maravillosa, de irse, oye, dejemos Belén, cuando nos casemos nos vamos a vivir a Nazaret, a una ciudad más, porque Belén era una ciudad, una aldea pequeña, Nazaret era un lugar grande, y nos vamos para allá, y nos vamos a vivir a ese lugar. ¿Qué te parece? Y María embelesada, como cualquier china joven enamorada. Y entonces están casados, pero lo que no contaban era que Dios iba a interrumpir un plan matrimonial que tenían. Y el plan implicaba hacer a José, en este caso papá de un niño que no es suyo. Pero lo primero que causa la situación de que un bebé viene en camino es dolor, es sacrificio. Y yo quiero resaltar eso hoy de la paternidad. La paternidad, incluida la maternidad, implica muchos sacrificios que a veces nosotros no miramos, o que a veces nosotros, que porque creemos que están en el silencio, no están, pero están allí. La verdadera paternidad siempre ha comenzado cuando un hombre decide cargar con un dolor que nunca pidió. Y qué lindo es, yo le quiero hablar a los padres que están aquí, a las mamás. ¿Qué sintieron ustedes cuando se enteraron que estaban esperando bebé? Algunos un susto tremendo, la verdad hay que decirla. Otros sintieron alegría. Se dice que una mamá, los dolores de parto, eso lo he escuchado, las mamás que están aquí me corregirán, que los dolores de parto son terribles, ¿no? Que incluso a veces nos comparan los hombres cuando nos da una gripa, ¿no? Que los hombres caemos allá en cama, pero las mujeres, no, usted es un principiante en dolor. No, tener un hijo es una cosa tremenda, ¿verdad? Y entonces dice que la mujer, cuando tiene esos dolores tremendos, pero cuando nace su bebé y se lo pasan, ella se le olvida el dolor.
¿Eso es verdad? Eso ni se acuerda que está toda mal, que todo el maltrato, ella ni se acuerda. Y sabe, los padres, aunque no vivimos, los hombres, aunque no vivimos esos terribles dolores físicos, pero la paternidad en el camino sí iba a implicar ciertos sacrificios, y José estaba iniciando a ser padre de esa manera. A mí me encanta mucho entender esto en la Biblia y amar eso de Dios. Amar que Dios es amoroso, misericordioso, pero no es para nada suave. Dios no es suave. A la hora de desarrollar un plan, Él a veces tiende a no contarnos. Hubiese sido maravilloso que Gabriel hubiese venido, el ángel le diga: José María, les pongo una cita ahí al pie del estanque, ahí en Belén, y nos sentamos y conversamos acerca de un plan maravilloso que Dios tiene. José, María, resulta que el Señor quiere traer al Salvador del mundo, entonces antes de que se casen, ella va a quedar embarazada, pero tranquilo, José, no te preocupes. Qué maravilloso hubiese sido si hubiese explicaciones antes. Pero muchas veces la paternidad implica seguir adelante sin explicaciones. A veces hay situaciones que se viven en casa, que se espera de los hijos. Yo he podido experimentar eso porque soy hijo. Tengo a mis padres todavía con vida, gracias a Dios, y he podido experimentar que este joven hermoso que ustedes ven aquí no le causaría jamás dolor en el corazón a sus padres, pero yo he visto a mis padres llorar porque les ha causado mucho dolor. Es más, por cosas como esta, a veces ni porque se sea malo, sino porque uno elige a veces cosas que a ellos no les gusta. Ser pastor fue causarles dolor. Entonces no era el sueño que ellos tenían, y yo recuerdo muy bien ver a mi padre frustrado y mal, lleno de rabia, porque yo me dediqué a una cosa que él no quería. Y eso, aunque de pronto se estuviese equivocado, dolor es dolor, y se le causó dolor al viejo Carlos, se llama el viejo. Se le causó dolor en el corazón, ya que en el tiempo hubo una obra que Dios hizo y una comprensión. Está bien, sana el corazón, pero Dios muchas veces a la hora de darnos un rol no es para nada suave. Y la primer visualización que José está viendo de ser papá es sacrificio, es dolor. Incluso hay cosas para resaltar en este pasaje muy interesantes. Antes siquiera de sostener a un hijo en sus brazos, José tuvo que sostener una gran prueba y un gran desierto primero. Y muchas veces eso realmente es ser papá. Ser papá es abrazar una gran prueba, porque los hijos son una gran prueba. Los hijos prueban la paciencia. ¿Me ayudan, por favor? Es que no quiero predicar solito. ¿Qué más prueban los hijos? El carácter. Son los seres por los cuales usted daría la vida, pero son los seres que tienen la capacidad de sacarle la rabia a usted en un segundo. Y usted podría, pero también podría a la vez amarlos y abrazarlos. Eso es ser padre en este caso. Eso implica hacerlo. Escúchame, y muchas veces la paternidad, por no decir que siempre, junto con la maternidad, aunque es una bendición, es una prueba. Y hay que decirlo. Es una prueba, es un desierto. ¿A cuántos sueños renuncian las papás o las mamás cuando se enteran de que son hijos? ¿Cuántas motos se dejaron de comprar porque el niño venía en camino? ¡No! Veo esa MT-09 lejos porque voy a ser papá. Sacrificios, ¿o no? Ese tipo de situaciones son reales y están en la palabra, y la podemos ver dibujadas en la palabra. Porque siempre antes de asumir el privilegio de ser padre, José tuvo que aceptar el costo de ser padre. Y a mí me parece maravilloso. Dios, antes de darle la bendición de cargar a Jesús y de entender que lo era, primero le causa dolor en cuanto a la paternidad. Y eso significa ser padre muchas veces. Un verdadero padre no se define entonces, escúcheme, por lo que recibe de su familia, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por su familia. Y lo voy a decir porque hoy vengo con toda. Usted no se imagina de verdad, fuera de chiste, la cantidad de mujeres que están sufriendo en este momento porque sus esposos, el padre de su hijo, no es capaz de hacer sacrificios. Y esto es doloroso no porque, y el hombre que está aquí, padre, no se me vaya a sentir ofendido por lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué no quiero que te sientas ofendido? Porque ser padre implica hacer sacrificios. No es exigírtelo, viene en el parte del paquete. El chino no solo nace con 2 brazos, con 2 piernas y con 2 ojos, sino también nace con algo llamado sacrificio que hay que hacer. Y eso es una realidad.
Es una verdad que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, lo diré otra vez, un verdadero padre no es tanto por lo que recibe de su familia, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por su familia. Eso hace que un padre sea un padre. Pero hay algo más maravilloso en el pasaje. Hay un detalle no menor que necesito contarte. La Biblia dice que José, cuando se entera que María está embarazada por el Espíritu Santo, pues la noticia no le cayó bien. Yo creo que cuando María, yo no sé si María lo preparó primero por WhatsApp y le dijo: José, necesito hablar contigo. Yo no sé. O colocó y después de escribirle colocó un estado que dijo: aquí preocupada. Entonces José dijo: ¿para qué me citaría María? ¿Qué es lo que querrá decirme? Y cuando llega, yo creo que se imagine la escena. María, una chica embarazadita, todavía no se le nota el vientre porque apenas si está embarazada, pero ella ya sabe que lo está. Entonces llega José. De pronto ese día José llegó con las flores, con la rosa de Sarón, que eran las que vendían en el desierto. Por cierto que huele muy rico. Y de pronto llegó en tremendo burro que ya había comprado para cuando se casara. Y llegó y le dijo: María, mire lo que ya le tengo, ya lo que tengo adelantado. Y María: yo también le tengo adelantado una noticia. Y María le suelta la noticia a José. Y yo me imagino que ese día José sintió que su corazón se partió en dos, porque las mujeres sí que saben romperle el corazón a los hombres. Hombres, ayúdenme, no estoy solo en esto. Mentira. Entonces José queda destrozada por la situación, seguramente. Y José se regresa hacia atrás. Pero la Biblia dice que José, guiado o no por el dolor, de pronto más por la convicción, se propuso algo. Para la cultura, que esta chica hubiese quedado embarazada sin ser casada, y mucho peor, sin, o que no sea del hombre con el que por lo menos se quiso comprometer, implicaba apedrearla, implicaba matarla a pedradas. Era algo que la ley levítica decía y podían cumplir en aquella época. Pero el texto bíblico dice que José tuvo la misericordia, la compasión de decir o de pensar: voy a dejarla en secreto. Y dejarla en secreto implica esto: anocheció y no amaneció. ¿Qué van a decir la gente? El José embarazó a la china. ¿Y quién se va a echar la culpa? José. O por lo menos no va a dejar que la carga la lleve sola. Y sabe, un verdadero padre es ese. El verdadero padre no es el que le añade más cargas a su familia, sino el que ayuda a cargar los dolores de la familia. Y usted no se imagina, y le voy a decir algo, usted no se imagina cuántas mamás desean que ese papá que está ahí le ayude a criar al hijo, le ayude a darle consejos al hijo, ayúdale a llevar la carga. Porque a veces pareciera que en ciertas casas ya se definieron los roles. Usted es la que le aconseja, usted es la que abraza, usted es la que ayuda, usted es la que habla. Yo me encargo de traer dinero y de ponerlo encima de la mesa. ¿Hacemos ese negocio? Muchas familias se rigen por eso. Pero eso no está bien. Porque la verdadera paternidad ayuda a llevar la carga. Y José es un hombre que está ayudando a llevar la carga de la situación que al parecer es la más trágica del pasaje. Es triste. La paternidad exige la disposición de poner el bienestar de la familia incluso a veces por encima del propio, y eso hay que honrarlo hoy también en los padres. Yo quiero honrar la vida de José, pero también la vida de los padres que están aquí. ¿Cuántos padres han sobrepuesto su bienestar y han colocado el de sus hijos por encima del de ellos? ¿Cuántos papás acá hace mucho tiempo no saben qué es comprar una camisa, un pantalón, unos zapatos, porque sus hijos necesitan? Y eso no es para estar lloriqueando: ay, pobrecito, no puede estrenar calzones. No, eso hace parte de la hombría. Eso hace parte de lo que es ser papá. ¿O no, hombres? A nosotros no nos mueve eso. Es que no puedo estrenar. Ay, ¿será que alguien me puede regalar una camisa? No nos mueve eso. ¿Sabes por qué? Porque eso va dentro del paquete de ser un papá. ¿O no, papás? Eso va dentro del paquete, y eso es lo que estoy viendo en José. Un padre verdadero incluso no toma decisiones impulsado por el dolor, ni por la rabia, ni mucho menos por el emocionalismo. Aunque José en el pasaje está queriendo tomar una decisión, la Biblia dice que la pensó, no la decidió. Es más, el siguiente texto dice: y pensando en esto, o meditando en de pronto hacerlo, pero José no lo hizo. Y sabes, otra cosa que tengo que decir,
¿Qué daño le hacen los padres, hombres, que son demasiado, extremadamente emocionales y no tienen los pantalones bien puestos para su casa y para su esposa y para sus hijos? No hay nada más grande que busque una mujer en un hombre que seguridad, que respaldo, que le haga sentir que tiene en quién apoyarse. Y para eso necesitamos en nuestras casas hombres maduros, hombres con carácter, hombres que se pongan el cinturón, que no sean de dobleces, que hoy quieren y mañana no. Y te voy a decir una cosa, hay casas que tienen el síndrome de Homero Simpson. ¿Sí o no? Entonces, no solo hay 2 hijos o 3 hijos, sino hay 4. La señora tiene que terminar de criar hasta el esposo. Eso es triste, eso es doloroso, y eso se ve. Y escúcheme, y esa realidad necesitamos hoy entenderla, que a la luz de la palabra necesitamos padres que tomen decisiones por carácter y por convicción en Cristo, y carácter porque han sido formados, porque son varones. Es más, quiero decir algo. En la Biblia jamás la espiritualidad en un hombre lo volvió femenino, que es lo que a veces sentimos en este tiempo de la iglesia. Sentimos que cuando el Espíritu Santo toma la vida de un hombre, lo hace más como sensible. Entonces llora mucho, ay, está tocado por el Espíritu Santo. Es un hombre femenino, de abrazo, de amor. Y si tú lees la palabra, descubrirás que cada vez que el Espíritu Santo venía sobre Jefté, dice, y vino el Espíritu sobre Jefté y salió y mató 1000 filisteos. ¿Sabes qué hacía el Espíritu con el hombre? Reafirmaba su hombría. Y eso es lo que necesitan nuestros hogares. Hombres que sean hombres. ¿Amén o no amén? Es una realidad. ¿Tú por qué crees que Dios nos creó un poco toscos, no? Entonces a mí me pasa mucho que a veces saludo a algunas hermanas, mujeres de la iglesia, y me dicen, ay, pastor, pasito. Porque los hombres somos, ¿cómo nos saludamos los hombres? Empujones y todo, ¿sí me hago entender? ¿Por qué somos toscos? Porque eso hace parte de nuestra, de ser varones. Es más, cuando hay un accidente, ¿quiénes son los que paran? A ver, ¿las mujeres o los hombres? Los hombres. Porque la adrenalina nos tiene ahí. Una película en la escena de más ficción, nosotros estamos, ¿sabe por qué? Porque algo nos dice, de ahí vienes, de ahí eres así, eres de esos. Y eso necesitan nuestras casas, eso necesitan nuestros hogares. Dios es un padre incluso de hecho que nos demuestra que es padre y que hizo sacrificios. Dios como padre sabe que la paternidad implica hacer sacrificios. Es más, por eso estoy seguro que no fue suave con José y que pudo entender la situación que vivía José. Por eso en los momentos más difíciles de la familia, un verdadero padre no añade dolor al hogar, sino que ayuda a cargarlo, porque para eso fue llamado. Y mientras otros habrían pensado en defender su reputación, como la de José, para que él no saliera mal visto de la situación que se está pasando con María, José pensó primero en proteger a María. Y ese es el lenguaje del verdadero sacrificio. Cosa que más le gusta a una mujer, que la protejan. Lo que José no sabía era que con su acto estaba haciendo que María se enamorara más. ¿De verdad? No hay nada mejor para una mujer que el hombre que ha elegido la proteja. Y escúcheme, la pregunta grande que hay que hacer también en este pasaje es esta: ¿cuánto sacrifica un padre en silencio? Porque el texto bíblico dice que José no habló con nadie, eso se lo propuso consigo mismo. Por eso, mujeres que están aquí, si tienen su esposo, de vez en cuando tenerle un vasito de agua está bien, un cafecito, decirle una palabra de afirmación cuando llegue, papi, ¿cómo te fue? Ay, tan lindo que llegaste, y él así, de trabajar. De verdad, ¿cuántos hombres, y yo me imagino eso, cuántos papás, esposos, han llegado a la puerta de su casa, no han entrado, llegan ahí y hacen esto, y entran? Y por eso yo creo que este mensaje es para todos, porque tú tienes que entender que eso es real, eso pasa en nuestros hogares. Eso es una verdad intrínseca del texto. José es un hombre que sufre en silencio, eso es paternidad.
El sacrificio es ese. Por eso, mujeres, aunque nos veamos rudos, tenemos corazón. ¿Ve que no hay amenes? Yo pensé que los hombres iban a decir amén, pastor, dígalo otra vez. Tenemos corazón. Y escúcheme, yo creo que el mismo espíritu que estuvo con María estuvo también con José para consolarlo. El mismo espíritu que embarazó a María estuvo con José para consolarlo. Yo lo creo firmemente. Estuvo ahí para consolar su dolor. El ADN puede convertirte en progenitor, pero solo el sacrificio te puede convertir en padre. Lo segundo que implica la paternidad verdadera, implica en primer lugar sacrificio, pero también implica sensibilidad. Y cuando hablo de sensibilidad, no me estoy contradiciendo con la parte emocional. Hablo de sensibilidad para lo que José fue sensible, escuchar la voz de Dios en medio de un grave problema familiar. ¿Estamos de acuerdo? El texto bíblico dice así, versículo 20: mientras consideraba la posibilidad de irse, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Señoras y señores, les presento a una persona que con los problemas más graves puede dormir. Qué tremendo, ¿no? A mí me pasa totalmente lo contrario. Cuando tengo problemas graves, lo primero que se me va es el sueño. ¿Hay alguien más que le pase eso? Pero José es un señor en el pasaje bíblico que puede dormir, y el texto bíblico dice que durmió de tal manera que un ángel se le aparece para esclarecer algunos asuntos y para confirmar algo interesante. Lo más maravilloso para José en este pasaje, o una de las bendiciones de su carácter, era que era un hombre piadoso, justo. El texto bíblico dice que era justo, algo que habla de ser piadoso, que estaba listo a escuchar siempre la voz del Señor. Y la palabra nos dice que esto preparó el terreno para que hubiera una claridad ante la situación. Padre sensible no es el que tiene todas las respuestas, sino el que permanece atento a la voz de Dios. José no tenía las respuestas, pero tenía oído, y Dios le habló. Yo por eso considero que el mayor amigo de un padre, de un hombre, es Dios, porque Dios es el único que nos puede dar dirección cuando hay preguntas difíciles o cuando hay escenarios difíciles. Escenarios difíciles. La señora de la casa, cuando llama a cobrar el arriendo porque ya llevamos 5 días y que no lo hemos podido cumplir, no llama a los hijos, llama al señor de la casa. Cuando la esposa abre la alacena y no hay arroz para hacer ese día al mercado, ella le dice al esposo: oiga, en el caso de que lo tenga, ¿no? Hagamos la salvedad. Entonces, en los adultos, en el hombre y en la mujer, hay cargas que no se viven, o que no vive más bien otro miembro de la familia, sino él o ella. Y en este orden de ideas necesitamos una voz que direccione en ese momento difícil. Necesitamos la voz del Señor. Necesitamos la voz del Señor. Y mientras José pensaba en qué hacer, Dios tenía un mensajero listo, una dirección lista y una instrucción lista, gracias a que él fue un hombre dispuesto. Qué importante es ser piadosos. Y cuando hablo de piadosos es ser sensibles. Pero te voy a decir una cosa: hay una sola manera de ser sensible. La sensibilidad, la única manera de que se dé es que primero nos hayan dado palo. Para ablandar un pan, ¿usted cómo hace? La única manera de ablandarse es habiendo pasado por circunstancias que te hacen blando. En el sentido de receptivo, en este caso, del Señor o para el Señor. Y yo le quiero invitar a que usted entienda este texto, esta palabra, porque el Señor desea sensibilidad en sus oídos para hablarle. Te quiero decir que no es cierto que muchas veces cuando hemos orado, estamos orando y nos quedamos dormidos, y entonces el Señor no pudo decirnos qué debíamos hacer. Bueno, si Dios necesita hacer que un ángel se le aparezca en un sueño, lo va a hacer para hablarle. Ahora, hay otra cosa importante: la sensibilidad espiritual permite que un padre vea los propósitos de Dios donde otros solo ven problemas. Y qué bendición sería que el sacerdote de la casa o los líderes del hogar siempre ante un problema de la familia vieran eso, vieran propósitos, no el acabose final. Y eso sería de importancia el líder de la casa. Fluye mejor la idea,
Cuando el líder de la casa direcciona, estamos viviendo una situación de escasez, hoy no hay para almuerzo, pero si el padre se levanta y dice, familia, necesitamos agradecerle a Dios en todo tiempo. Dios tiene un propósito con que hoy no tengamos para el almuerzo. ¿Qué le infundiría eso a su esposa y a sus hijos? Pero a veces es al contrario. El líder de la casa, el que tiene la voz de mando, es el primero que reniega, es el primero que no dice las cosas como se deben decir, es el primero que grita, que levanta la voz, y por lo tanto los demás, ¿cómo se sienten? Atemorizados y faltos de fe también. Recordemos a la viuda del aceite, esa señora que cuando llenaba las vasijas con el aceite y puso a participar a sus hijos de la tarea y les mandó a que trajeran vasijas y los involucró en la tarea, no solo les estaba enseñando el misterio del aceite, les estaba enseñando a tener fe y les estaba enseñando qué se hace en un momento de crisis. ¿Usted qué cree que se le venía a la cabeza a esos dos muchachos cuando crecieron, fueron esposos y tuvieron hijos? ¿No se les venía en una crisis la imagen de su mamá echando aceite y una lección que tuvo fijación para toda la eternidad, porque siempre vieron en esa figura una persona que les enseñó a ser sensible a Dios? Lo mismo desea hacer el Señor con nosotros. Por eso necesitamos oídos atentos a Dios, porque las necesidades más profundas de nuestra familia no siempre son visibles, a veces son invisibles. Lo dije hace 8 días en la predicación que dábamos de la familia. Yo te quiero invitar a que no pienses que porque como todo anda como normal en la casa, entonces todo está bien. Normalidad no quiere decir que todo anda bien. No sé si me estoy haciendo entender. Y a veces los padres, por las diferentes situaciones, vemos que como que todo anda como normal. Vemos el pelado a la misma hora haciendo tareas, pero el hecho de que lo veamos en la misma mesa haciendo tareas no implica que su corazón siempre ande bien o que las circunstancias internas estén bien. Un padre sensible entiende que sus decisiones van a afectar no solo su presente, sino también el futuro de los que están a su alrededor. Imagínese la bendición tan grande que se hubiese perdido José si no entiende esto que Dios le había hablado. Se había perdido la bendición de haber criado a Jesús, de haber sido partícipe en semejante historia. Y cuando José entiende quién es el niño, dejó de ser una complicación y se le convirtió la situación en una misión. Cuando Dios le dice qué es lo que quiere hacer. Ahora hay algo maravilloso. Dios invitando a José a participar en una de sus promesas. A mí me gusta pensar esto. ¿Cuántas veces José y María leyeron el texto de Isaías que se encuentra en el versículo que leímos? Que dice, y la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Te imaginas cuántas veces José y María fueron a la sinagoga y predicaron de ese texto? Y allá yo me imagino así como buenos predicadores pentecostales de esa época, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Entonces diciéndole, hermanos, sigamos orando porque el Mesías vendrá. El Señor nos ha prometido con Isaías 800 años antes. Y aquí la palabra dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y María y José dirían, amén. Pero lo que jamás se imaginaron era que Dios los iba a poner a participar del cumplimiento de esa promesa. Se imagina a José y a María después de que Jesús tuviera por ahí unos 10 años, yo le pongo, ¿no? José y María una noche así durmiendo. María, hijo, ¿está despierto? Y José, sí. Usted sí se puso a pensar que todas las veces que la Biblia dijo en Isaías, y la virgen concebirá, ¿era usted? Y María, oiga, sí. Qué interesante, ¿no? Y empezando a hacer ese tipo de relaciones. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú has leído un versículo de la Biblia y no sabes que Dios te quiere poner a participar en él? Has leído, porque eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por el Señor, pero tú lo lees ahí y no sabes que habla de ti. Tremendo eso. Y a mí me encanta pensar eso. La sensibilidad consiste en permitir que la voz de Dios sea más fuerte que los temores. El texto bíblico dice que una de las primeras palabras que le da el ángel a José es no temas. Y Dios sabe que el temor ha sido el mayor destructor de grandes planes que Dios tiene con nosotros. Por eso necesitamos
creerle a él. José pudo haber pensado solamente en sí mismo, pero escuchó a Dios. Y cuando escuchó a Dios, consideró a María como esposa y también pensó en recibir a ese niño como su hijo y criarlo. La sensibilidad de un padre siempre mira más allá de sí mismo. La paternidad bíblica es sensible para escuchar a Dios, pero también para cuidar de los suyos. Y necesitamos ese tipo de padres en esta época. Su familia fue parte de lo que Dios había estipulado a través de la historia de la humanidad. Y hoy, si son gente memorable, José y María, y lo recordamos, es porque obedecieron a lo que el Señor quiso para ellos. Fueron sensibles a su voz y obedecieron. En tercer lugar, la verdadera paternidad no solo implica sacrificios, no solo implica sensibilidad, sino también implica sostenimiento. El texto bíblico termina diciendo que cuando José se despertó, obedeció a la instrucción del Señor a través del ángel, tomó a María por esposa, además se abstuvieron de tener relaciones hasta que el niño nació, y el texto termina diciendo que José le puso al niño Jesús. Es decir, que José, el texto ya nos deja a un lado el sacrificio, deja a un lado la sensibilidad para empezar a actuar, para asumir el rol, para sostener, para ser entonces el padre de esa casa, direccionado por Dios. Ya sabe cuál es la misión. La misión, señores y señores, es criar a Jesús. La misión, señores y señores, es darle un hogar, el mejor hogar, a ese Rey Salvador que vino al mundo. Y yo me imagino a José y a María diciendo: oiga, no nos tocó a casi nadie de hijo, ¿no? Yo me imagino a José y a María diciendo: delante del niño no podemos pelear, porque no solo es un niño, es Dios. Y yo me imagino que un día de pronto José tuvo un mal día, como los males días que uno tiene, y llegó a la casa y de pronto golpeó muy duro la puerta. Y de pronto tiró el plato muy duro en la mesa. Y María dijo: recuerde que lo que está haciendo lo está haciendo delante de nada más ni nada menos. ¿Te imaginas pensar la responsabilidad de darle un buen hogar al Hijo de Dios? Mujeres, yo quiero que ustedes piensen que ustedes serían María. Y si te dice: vas a tener al Hijo de Dios, al Salvador, ¿qué clase de hogar pensarías darle? Qué responsabilidad, ¿no? Lo mismo para José. Pero José, yo creo que, no sé si por el susto, no sé por qué haya sido, pero el texto bíblico dice que José asumió la responsabilidad y sostuvo a su casa. Se puso al frente de la cuestión. Y además de eso, vive privilegios maravillosos. La verdadera paternidad se ve en la permanencia, pero también en la responsabilidad asumida día tras día. José pudo sostener a su familia. ¿Sabes por qué la pudo sostener? Porque a él primero Dios lo sostuvo. Y no hay método mejor para sostener a nuestra casa que primero ser sostenidos por Dios. Dios sostuvo a José en medio de la crisis. Ahora José puede sostener a su casa. Ese es el mejor puente. La garantía del éxito de sostener a los suyos estuvo en que obedeció la dirección que Dios le había colocado. Por eso la paternidad implica convertirse en un apoyo constante para aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Qué bendición para María saber que el hombre que había amado o con el que se iba a casar la aceptaba con un hijo a bordo. O sea, qué bendición para ella. Yo me pongo los zapatos de María. Qué bendición para María decir: qué bueno que el José me recibe así, embarazada. ¿No le parece? Qué bendición. Y José asumir el rol. Lo están haciendo padre. Escúcheme, la paternidad implica entonces convertirse por eso en apoyo. Y José, hay algo maravilloso. Al final no huye, al final permanece sosteniendo. Pone la cara. Y ni hablar de las burlas que pudo haber sufrido esta familia. Porque dicen los expertos que a José en la aldea de Belén lo conocían como el cachón. ¿Verdad? Y José, cuando lo mandaron a la escuela, José no es su papá, José no es su papá, ya nos enteramos. Y Jesús de pronto, todas las situaciones duras para el contexto que tuvo que haber pasado esta familia. Es más, eso se supo públicamente porque la Biblia dice en Marcos capítulo 6 que cuando Jesús fue ya de grande a predicar en ese lugar, a Nazaret,
Dice el texto bíblico que cuando Jesús estaba allí, la gente dijo, ¿y este no es el hijo de María? Y dicen sus hermanos. Te cuento, para la cultura judía y para el tiempo de la época bíblica, no era ni común ni estaba bien cuando se iba a mencionar el primogenitor o el linaje de una persona mencionar la mamá, se mencionaba el papá. Por eso la Biblia nos dice, Abraham, Isaac, nos nombran los padres. En una genealogía, ¿a quién se menciona? Noé, hijo de fulanito, y tuvo el hijo que fue fulanito. Hombres, puros hombres. ¿Qué sabe la gente de Jesús cuando le dicen, este no es el hijo de María? ¿Qué están diciendo también? Sabemos que el papá no es quién. Esa María le puso al pobre José. Ese Jesús es hijo de fornicación. Ese Jesús, su familia no es de dudosa procedencia. En esa familia pasó algo. Ahí hay un guardado. Y yo imagino a las señoras informativas de la época, ¿no? Queriendo ir donde María a tomar café para preguntarle. María, ¿y cómo es que es el apellido de Jesús? Y el de José. ¿Y por qué no cuadrará? Queriendo averiguar el chisme. A todo lo que se tuvo que haber enfrentado esta casa, esta familia, a las burlas, José al desprestigio de su esposa. Me imagino los amigos de José haciéndole burlas y chanzas, porque el hijo que él está criando no es suyo. Un padre verdadero no abandona las responsabilidades difíciles, las abraza y las hace parte de su vida. Y eso fue lo que hizo José. Recibir a María como esposa significó mucho más que abrirle la puerta de su casa. Significó abrirle un espacio en su vida y amarla tal y como es. Por eso necesitamos amarnos con nuestros defectos. ¿No? Usted cuando eligió por ese esposo y por esa esposa, eligió al de esa sonrisa hermosa, pero también al que deja los zapatos sucios ahí botados. También, ese que sonríe lindo también tiene ese defecto. Usted cuando la eligió a ella, eligió a esa hermosa mujer con esa figura maravillosa, pero que no sabe hacer de un agua hervida. El defecto también va incluido. Algunos están riendo. ¿Hay mujeres aquí que no saben hacer un agua hervida? José sostuvo a María aún en un momento en que ella necesitaba protección, respaldo y estabilidad. Y sobre todo, ¿cómo no amar a este hermoso hombre que le está brindando una paternidad para su hijo? Yo creo que María quedó pero enamoradísima del José. Y esto es lo que hace que este hombre esté fuera de serie. La verdadera paternidad no se define por quién engendró, sino por quién permanece cuidando hasta el final. Y eso lo vemos allí. Por eso al ponerle el nombre al niño, José no solo obedeció a una orden, sino que asumió públicamente la responsabilidad de ser el padre terrenal de Jesús. José y María se abstuvieron de tener relaciones, dice el texto, antes de que naciera el niño. Y esto habla de honrar, de mantenerse en santidad y de honrar lo que Dios había dicho. Y hay que, esas predicaciones todavía toca seguirlas diciendo, pero es bíblico que no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya los que ya, baila, a pedirle perdón al Señor. Y si no son casados, les invito a que se casen. ¿Amén o no amén? No, fuera de chiste, no es estigmatismo ni es hacerte sentir mal, es bíblico. Y le hablo a los jóvenes que están aquí, de verdad, hay que hacerlo, está en la Biblia, está en la Biblia. Es honrar lo que Dios nos ha llamado a que hagamos y que seamos. La fortaleza de José no se manifestó en actos espectaculares, y esto me maravilla a mí. La Biblia no dice que José fue un gran rey. La Biblia no dice, y José salió y acabó con los enemigos de Jesús, de su hijo, porque él fue un hombre de armas como David, ¿no? Y la Biblia tampoco dice que José fue un gran profeta que profetizó y dijo, generación de víboras. Tampoco dice el texto eso. Es más, para fortuna de las mujeres, este es un hombre que no habla en la Biblia. Dice, no, ay, qué rico tener un hombre así, que no diga mucho. Y aquí quiero ir cerrando. Decirte que José en la palabra es un hombre que habla poco, casi nada. José en la Biblia es un hombre que aparece hasta los 12 años de Jesús, por lo menos en 3 episodios. Cuando Jesús nació, cuando Jesús fue presentado y cuando Jesús se perdió. Ahí está José.
Pero por cuestiones de vida, en el trasegar bíblico, cuando sigues leyendo la historia de Jesús, José se pierde en el tiempo. María no. María aparece con Jesús de grande en las bodas de Caná. María aparece también en algunas predicaciones de Jesús y acompañando a las mujeres que seguían a Cristo. Y María aparece en la crucifixión. Allí está María, pero José no está. Esto ha dado pie para pensar y creer que José fue un hombre que murió joven, o que puede que haya sido un hombre mayor que María, mucho mayor, y que murió en el tiempo. Pero en la Biblia no sabemos nada más de José, sino estos episodios de cuando Jesús era niño, cosa que me hace pensar que José y Dios le mandó a Jesús un hombre, una figura paterna, para que estuviera en los años más importantes de cualquier vida en la tierra, que estuviera en los primeros años. Y noto también que José no hace que sea un héroe las grandes hazañas. Es un hombre de la cotidianidad. ¿Sabe por qué José es un héroe? Porque ayudó a cucharear a Jesús. ¿Sabe por qué es un héroe? Porque cuando Jesús se cayó y se raspó la rodilla, hubo un papá que lo ayudó a levantar. Cotidianidad. ¿Sabe por qué José es un héroe? José es un héroe porque cuando Jesús necesitó quien lo arropara porque esa noche hacía frío, hubo un papá que lo hiciera y le diera un beso en la frente. Cotidianidad. ¿Sabe qué hace un gran padre? No lo hace que haga grandes hazañas o que lleve a su familia y la vuelva rica con una empresa, sino que esté en los pequeños momentos de la vida. Eso hace que un padre sea un gran padre. José experimentó el dicho popular. ¿Será que lo decimos o será que ofendo? No lo voy a decir, después lo decimos. José es un hombre que experimenta el costo de ser padre antes de tener al niño en los brazos. Y es un hombre que pasa la historia porque en lo pequeño fue grande. Qué bendición para María tener un hombre así. Qué bendición para Jesús, el Hijo de Dios, tener un padre terrenal de esa manera. Él demuestra que el ADN solo hace progenitor, pero que el compromiso real con el rol que Dios nos ha dado lo hace la responsabilidad, el estar ahí. Hoy, por eso el reto no es solo para los padres, sino también es para toda la familia. Por eso, padres que están aquí, ¿asumen el reto de ser los padres y los hombres que Dios quiere que ustedes sean? No, pero eso. ¿Sí asumen el reto? Sí. Madres, esposas, asumen el reto de caminar junto a ese hombre que Dios le colocó, respetándolo y honrándolo, a pesar de todos los defectos que tenga, pero es el hombre que Dios colocó. No, esas mujeres. Hijos que están aquí, aceptan el reto de honrar a ese viejo, sí, cascarrabias, sí, regañón a veces, como un poquito malacaroso, pero en últimas el padre que Dios colocó allí. ¿Aceptan el reto, hijos? Hay que honrarlo. Hay que honrarlo porque esta es la voluntad del Señor. Las familias más fuertes nunca han sido las que no tienen problemas. Las familias más fuertes en la palabra fueron las que dejaron que Dios gobernara. Esas son las fuertes, no las que no tienen dificultades. Pero le tengo la mejor noticia de este mensaje. ¿La quiere escuchar? La mejor noticia es que este miembro activo de esta familia de tres, Jesús, es un miembro maravilloso, omnipresente, por cierto, que resucitó y también quiere ser parte activo de tu familia. Quiere estar en tu casa también. Quiere estar ahí como miembro activo. Jesús es de la familia. Yo siempre he dicho, Jesús pudo haber aparecido en esta tierra de muchas formas, ya grande, de 30 años ya a empezar la misión. Pudo haber aparecido en un platillo volador, pudo haber aparecido de la forma en que hubiese querido, pero no, Dios quiso colocarlo en una pequeña familia de Belén. Por cierto, con situaciones muy precarias. Una pequeña familia que no tenía para el hotel, que le tocó nacer en un pesebre lleno de burros, de vacas, de ovejas y con el olor terrible, porque todos sabemos que a qué huele un pesebre, un establo. Por eso siempre la teología de la Biblia ha sido al revés, ¿no? A los que Dios uno cree que no va a usar, es a los que más usa.
Y a esa es la familia del Señor. Y ese Emanuel, Dios con nosotros, quiere estar también presente en tu casa. Quiere ser miembro activo de tu familia. Conoce muy bien, papá que me estás escuchando, esto es para ti. Dios sabe y te ha visto llorar antes de que llegues a la casa porque no has tenido para responder por tu casa. Y Dios sabe, y te quiero dar una buena noticia, Jesús es miembro activo de esa familia y Él te va a proveer, Él te va a ayudar. Créelo, que no estás solo, la responsabilidad no es solo tuya. Jesús también está ahí presente. Porque aunque me sirva la analogía para hacerte entender, sé que me vas a entender, pero si tú pagas arriendo, también le estás pagando arriendo a Jesús porque es miembro de tu casa. Y Jesús también va a hacer algo. Jesús va a meter la mano. Jesús sabe dónde está el dinero para la universidad de ese hijo. Jesús sabe. Créeme que sí, el Señor lo sabe. El Señor sabe dónde está el dinero que necesitas para darle de comer a tu familia. El Señor sabe, hazlo parte de tu familia, porque donde está Cristo siempre va a haber gracia suficiente. Siempre va a haber provisión suficiente. Y te tengo otra noticia maravillosa. Ese mismo Jesús nos ofrece una familia diferente a la terrenal, ya celestial. Y entonces Jesús dijo un día, dijo así el Señor: yo soy el camino, la verdad. Nadie viene, pero no lo diga tan rápido, nadie viene al Padre. ¿Sabe qué te ofrece Jesús? No te ofrece un Dios, te ofrece un papá. Ay, qué rico. Y yo no sé usted, no sé usted, pero a veces uno necesita el regazo de un padre para llorar, un hombro que lo consuele. Uno necesita eso. Y te tengo la más maravillosa noticia de decirte que Cristo te ofrece eso. Un papá, el mejor padre, que es Jesús. Le hablo a las mujeres que estén presentes, que de pronto crían a sus hijos solas. El Señor no solo quiere ser tu Dios, quiere ser tu esposo. Como dice Isaías, tu proveedor quiere estar contigo, no te quiere dejar sola. Por eso, todo padre y toda madre tiene una tarea. La tarea es ofrecerle a sus hijos una familia mejor, y la familia mejor es Dios. Toda mamá tiene la tarea de presentarle a sus hijos un padre mejor, y el padre mejor es Dios. Quiero invitarte a que creas esto. Señoras y señores, esto es hecho padre. Cuando el ADN no es suficiente, sino muchos otros principios que ya mencionamos. Padre Celestial, quiero darte gracias. Quiero agradecerte por darnos la oportunidad de recibir esto. Quiero agradecerte por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Quiero darte gracias porque has sido maravilloso. Quiero orar por todas las familias presentes, especialmente por los varones que están aquí, que son papás, ya que le hemos dado ese tinte hoy a la palabra y a la celebración. Quiero orar por ellos, pidiéndote que los ayudes. Tú conoces sus luchas. Señor, tú sabes las decisiones que algunos papás aquí han tomado, obviamente buscando el bienestar de sus hijos, pero ha sido equivocada, y tú sabes cuánto dolor ellos han sentido en su corazón, porque se equivocaron y porque acarrearon a su familia de pronto a situaciones bochornosas. Hoy tú entiendes a ese papá y a esa mamá. Dios, allí donde están esas personas, glorifícate. Te pido, Padre, que tú toques el corazón de esa familia, que tú bendigas el corazón de esa persona. Entonces, yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, que tú te manifiestes, que hagas, Señor amado, cosas nuevas en el corazón de ese papá, Señor, que de pronto se ha sentido frustrado, fracasado, que se ha sentido molesto consigo mismo. Señor, yo te pido que tú bendigas esa figura en esa casa. Y si hay hogares aquí donde esa figura no está, yo te pido que seas tú llenando ese vacío, que seas tú llenando ese corazón, que seas tú llenando esa alma. Mi Dios, tú que eres el poderoso, que no solo eres grande, maravilloso, sino eres un Padre.
Tú sabes, Señor, los sacrificios, las circunstancias, las situaciones. Tú conoces todo lo que se vive en una casa y en un hogar. Tú sabes, Señor, las cargas que a veces son extremadamente pesadas, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, de que tú te glorifiques allí. Oramos por padres en nuestros hogares, sacrificiales, sensibles, y que tengan la habilidad en ti de sostener a la familia que les entregaste. Señor, te bendecimos porque eres nuestro Rey. Te bendecimos porque eres nuestro Dios. Te alabamos y te entregamos este tiempo en tus manos. Gracias por darnos la oportunidad de celebrar esta fecha con toda la familia, con todos los hermanos. Los bendecimos hoy, Señor, y te pido que tu presencia acompañe la vida de cada persona en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir de ti y de aprender de ti, Señor. Te queremos honrar y te queremos bendecir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Para terminar, quiero pedirle que